¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo aquí en Agricultura 92.1, por supuesto, con estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube en Agricultura TV para conversar de pensiones, de seguridad social, de estos temas que a la gente le importan muchísimo, por supuesto. Voy a saludar primero al señor Pedro Pizarro. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Eugenio, buenos días. Qué bueno poder estar nuevamente con todos ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias por los mensajes, la sintonía que hemos tenido. Y hoy tenemos otro interesante tema para conversar con nuestros auditores vayan aprendiendo más de seguridad social, Eugenio. Exactamente, ya les vamos a contar que nuestro invitado es muy interesante para abordar varios temas, pero nos queremos hacer cargo de algunas preguntas y cosas que nos llegan, por supuesto, a través de nuestras redes y que les agradecemos profundamente. Hay una pregunta que nos llegó y que nos llamó mucho la atención con Pedro y la queremos responder, que la manda Susana. Ella dice, mira, hola, soy mujer adulta mayor. Cuando usted salía, me imagino que hablaba de Pedro que tenía una nutrida agenda de medios cuando era autoridad, pero la tuvo la semana recién pasada, estuviste en Canal 13. Estuve ahí también, sí. Sí, exactamente. Dice, cuando ustedes salían en todos los canales de televisión anunciando la PGU, dice, nunca dijeron que me robarían mi plata de la AFP, bajándome la pensión en 25.000 pesos y me robaron 4 millones. Hoy la encuentro falsa y encubridora. ¿Cuántos adultos mayores de este país fueron estafados? Le carga aquí una mano en la PGU. ¿Aclaremos un poco este tema, Pedro? Sí, importante aclararlo y es buena la pregunta porque lo que le pueden haber informado a la persona que nos está preguntando ahí es una mentira absoluta. No tiene nada que ver la PGU con la pensión autofinanciada, son cosas distintas. A ver, expliquemos bien cómo funciona esto. La PGU se paga con impuestos generales, con recursos del fisco y está financiada por esa vía. Mientras que la pensión de cada uno es en base al ahorro que cada uno hizo y eso no tiene ninguna incidencia respecto del monto de la pensión que uno tiene, está recibiendo no la PGU. Primero va la PGU y luego va el ahorro de cada uno. Entonces, si a usted le dijeron de que por la PGU le va a bajar la pensión autofinanciada, le están mintiendo. Son cosas totalmente distintas y el financiamiento de la PGU es de impuestos generales, no es de alguna otra vía. Entonces, es malintencionado lo que le informaron ahí. La pensión le puede subir o bajar anualmente por lo que son los recálculos, por lo que es el interés y cosas por el estilo. Ya, esa puede ser una razón para explicar por qué puede haber tenido una rebaja, ¿no? Puede ser, o sea, las personas que tienen retiro programado, tienen un recálculo todos los años y ahí dependiendo de la rentabilidad y los intereses que haya, puede subir o puede bajar de un año al otro. Pero no tiene nada que ver el tema PGU. PGU se financia por otra vía, se financia por una reforma tributaria que se tramitó en conjunto con la PGU y tiene un monto fijo, ¿no? Y tiene un monto fijo. Así que no, es buena la pregunta para poder aclararlo. Si alguien le está diciendo que por PGU le bajó la pensión, le están mintiendo descaradamente. Bueno, hay mitos que circulan y por supuesto este programa se encarga de aclararlos, es la idea, y hacérselos de manera sencilla y de manera simple. Como decía Pedro Pizarro, bueno, hoy es domingo, si usted está viendo el estreno este día lunes, seguramente lo que voy a decirle no le va a importar mucho, pero el invitado está muy preocupado por lo que pase hoy más rato, a las 3 de la tarde, en el partido de la U con O'Higgins en Rancagua. Partido que por supuesto transmite el equipo de Deportes en Agricultura. Y Pedro también, no sé si van a ir al estadio más rato, Pedro Pizarro, con tu invitado. No, al estadio no voy a ir, pero lo vamos a estar viendo y de hecho vine de traje azul para poder conversar con don Manuel Cañón, exdirector nacional del ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, con quien también, entre otras cosas, sufrimos por los mismos colores de fútbol todos los fines de semana. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Eugenio. Sí, efectivamente, vestido de azul, ¿no es cierto?, defendiendo ahí nuestros colores. Nada que ver, lo de periodista deportivo me sale por los poros. ¿Les gusta cómo camina el equipo de Diego López o no? Mira, yo creo que le falta todavía un poco de sistema, ¿ya? Yo creo que hay como individualidades, pero le falta armarse como equipo. Buen detalle. Sí. Bueno, lo comentará más rato el equipo de Pancho Sagredo en Deportes en Agricultura. Así es. Pero tenemos mucho para conversar respecto del ISL, que es una institución muy relevante, que da la impresión que quizá la gente no la conoce mucho, pero cuando uno tiene un accidente o tiene un problema,
La verdad que es bastante útil y muy trascendente. Así es, y por eso estamos hoy con Manuel Cañón, que fue exdirector nacional del ISL. ISL también conocido como la Mutual del Estado, que es una entidad que tiene presencia a lo largo de todo Chile. Manuel nos va a dar en detalle, al cual están afiliadas muchas personas que nos pueden estar escuchando, viendo hasta ahora, y quizás ni sepan que están afiliados al ISL. Así que, Manuel, para quienes nos están escuchando hasta ahora, ¿qué es el ISL? ¿Qué rol cumple? ¿Para qué sirve? Ok, perfecto. Oye, en primer lugar, gracias, digamos, por esta invitación, porque efectivamente, tal como dicen ustedes, hay desconocimiento al respecto. Bueno, existe la ley 16.744, que viene desde el año 1968, que es la ley contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Hay 4 organismos administradores, las 3 mutuales, ¿no es cierto? Y tal como decía Pedro, el Instituto de Seguridad Laboral, que es conocido también como la Mutual del Estado. En definitiva, lo que hace, digamos, lo que está mandatada por ley es entregar prestaciones preventivas, ¿no es cierto?, que están enfocadas a evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales o mitigar la ocurrencia de esto. Y en el caso de que ocurran estos siniestros, entregar las prestaciones médicas completas. Y cuando hablamos de completa, es completo, toda la parte clínica, toda la parte hospitalaria, los medicamentos, etc. Aquí no existe el concepto de copago. Y también las prestaciones económicas, ¿no es cierto?, que se traducen en lo que técnicamente se conoce como los subsidios en capacidad laboral, más conocidos como licencias médicas, indemnizaciones o pensiones, dependiendo, digamos, de la gravedad que haya tenido el siniestro. Perfecto. Ahora, ¿cuántas personas están afiliadas al ISL? ¿Hay que afiliarse al ISL o es automático? ¿Los independientes están o no en el ISL? O sea, para poder dimensionar un poco la cantidad de afiliados y potenciales beneficiarios de prestaciones que tiene el ISL. Mira, en el sistema hay aproximadamente 1 millón de entidades cotizantes que se subdividen en empresas, ¿no es cierto?, y en trabajadores independientes. De ese millón de entidades cotizantes, este punto es súper interesante, el ISL tiene 880.000, prácticamente el 88% de las entidades que cotizan por este seguro están en el ISL. Ahora, estas entidades cotizantes en sí significan 7 millones de trabajadores. ¿Ya? Y de esos 7 millones de trabajadores, 1,5 millones está aproximadamente en el ISL, y que se componen aproximadamente de 530.000, 540.000 trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, aproximadamente 153.000 trabajadoras de casa particular, conocidas cariñosamente, digamos, como nanas. Hay muchas que no les gusta que le digan nana, pero la verdad es que nuestros niños le dicen así, sí. ¿Ya? 100.000 empleados públicos, ¿ya? 453.000 trabajadores de empresas de menos de 9 trabajadores y 53.000 trabajadores de empresas de aproximadamente 49 trabajadores. Ya, mira, a nivel de las empresas, porque a ver, para ir a las otras mutuales, la empresa tiene que inscribirse, tiene que hacer un acto. Pero supongamos una persona que creó su emprendimiento, puso un restaurante, y creó su restaurante y contrató a personas para que atiendan y vean la cocina hace una semana atrás. Esa persona está en el ISL en forma automática, tiene que hacer algo, tiene prestaciones de inmediato, porque supongamos en el mismo ejemplo, empezó a funcionar y lamentablemente el maestro cocina tuvo un accidente ahí con el cuchillo preparando los platos a la semana de estar ya funcionando. ¿Tiene cobertura? ¿No tiene cobertura? ¿Cómo opera ese tema? Si tiene cobertura. Bueno, justamente, ¿por qué existe el ISL? El ISL existe porque la ley, ¿no es cierto?, le asegura a todos los trabajadores la protección en contra de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las mutuales, ¿no es cierto?, son financiadas por las empresas, digamos, que cotizan en las mutuales. En cambio, el ISL entran por defecto inmediatamente. Una empresa, el día de mañana, si quiere, puede afiliarse a una mutual y puede ser aceptada o no puede ser aceptada. Pero todas las empresas por defecto, en este minuto se está creando una empresa en el Servicio de Impuestos Internos y esos trabajadores, independientes de que la empresa todavía no haya cotizado, esos trabajadores ya están protegidos. E incluso, en más, si hay alguna situación de informalidad que no debiera haberla, ¿ya?, pero hay un accidente y se logra después comprobar esa situación, digamos, de relación de trabajo o de dependencia, ese trabajador también está protegido. Perfecto. Y respecto a los independientes, aprovechemos de recordar, son aproximadamente 500.000, y ellos tienen una cobertura a futuro, es decir, en los que en la última operación renta del mes de abril tuvieron un descuento de su devolución para efectos de seguridad social, ya desde el mes de julio tienen prestaciones desde el ISL en el evento que tengan alguna enfermedad profesional o algún accidente del trabajo. Es así esto, ¿no? Así es, así es. Eso es un seguro pagado con antelación.
Es eso. Claro, es un seguro, Sí. es como un prepago, por decirlo Correcto. de alguna manera. Y es un seguro que bueno el tema, Pedro Eugenio, porque la verdad es que todavía hay desconocimiento a este respecto. Y nosotros ya tuvimos casos, digamos, incluso algunos dramáticos, ¿no es cierto?, de accidentes de trabajadores independientes y que tuvieron la cobertura completa del seguro, digamos, para su rehabilitación. Sí, más o menos aproximado el número. ¿Cuántas prestaciones, o sea, a cuántos trabajadores el ISL al año le da algún tipo de prestación, ya sea por enfermedad o por accidente? Bueno, los accidentes están en el orden más o menos de los 20.000, 24.000, dependiendo. La verdad es que bajaron en el tiempo de la pandemia, los accidentes bajaron. Porque Pero había menos movilidad también. Sí, Claro. pero las enfermedades subieron aproximadamente un 600%, subieron de más o menos como 3.000 denuncias por enfermedad profesional a 24.000 denuncias. Y sobre todo lo que es salud mental, me imagino, que se incrementó mucho ahí. Fuertemente, digamos, por el COVID, Ya. y claro, también, digamos, eso con todo el impacto que tuvo en salud mental. Exactamente. Ya, y vayamos al ejemplo. Vamos con un trabajador independiente que hizo su declaración renta en abril y ahora ya estamos en julio, va rumbo a su trabajo y lo atropellaron, lamentablemente, en la calle caminando para allá. ¿Qué tiene que hacer ese señor para tener la cobertura del ISL y poder recibir las prestaciones y no tener que pagar por ese accidente, que es un accidente de trayecto, por consiguiente un accidente del trabajo? Correcto. Bueno, cualquier trabajador en realidad que tenga un accidente de trabajo, que es el lugar que ocurre en el mismo lugar del trabajo, o el accidente de trayecto, que es un concepto bien importante el que decías tú, Pedro, que es el accidente que ocurre entre el lugar en que el trabajador pernocta y su lugar de trabajo, o cuando va de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo, está cubierto. Bueno, ese trabajador, dependiendo de la gravedad, ¿no es cierto?, va a acudir inmediatamente a un centro asistencial y después tiene que regularizarlo mediante, digamos, una denuncia individual de accidente del trabajo o una denuncia, digamos, de una enfermedad profesional, que es un trámite administrativo que hoy día está 100% digitalizado en la red, Ya, ¿ya? ¿la página cuál es? isl.gov.cl. Ya, o sea, ese trabajador, bueno, primero va a que lo atiendan, o sea, hay un tema ahí de la gravedad, pero luego se mete a www.isl.gov.cl y ahí le van a dar las instrucciones, me imagino tendrá que subir alguna cantidad de documentos y cosas por el estilo. Hace la denuncia, digamos, ¿Ya? están los formularios, todo, digamos, de tal manera de que él pueda llenarlo, sin perjuicio de que pueda llamar, digamos, al call center, sin perjuicio, digamos, de que pueda asistir, digamos, a alguna de las oficinas presenciales o a la sucursal virtual que dejamos instalada nosotros en el SL. Sí, pues ese vamos a ir ahí después en un próximo panel a hablar de lo que ocurrió durante la gestión de Manuel en el ISL. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta a propósito de algo que había mencionado Manuel recién? Que es algo que llegó para quedarse, que es el tema del teletrabajo. Mucha gente tenía la aspiración de volver presencialmente a trabajar después que la pandemia pasara, como ha ido ocurriendo, pero finalmente muchas empresas han tomado la decisión de, ¿sabe qué? Mejor mantengamos el teletrabajo. ¿Ya? Eso es un tema importante. El tema de aquí se produce, no sé si hay una frontera, es una cosa muy, muy fina quizá, pero mucha gente pregunta respecto de hasta qué punto un accidente que te ocurre en la casa, si estás teletrabajando, se puede considerar un accidente doméstico o se puede considerar un accidente laboral. La ley distingue eso, está sometido a interpretación. ¿Cómo puedo entender yo que un trabajo que estoy haciendo en mi casa y me ocurre algo, si lo puedo hacer, no quiero usar el concepto hacer pasar, pero si lo puedo justificar a partir de una situación laboral? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tal como dices tú, Eugenio, hay una frontera y hay una frontera fina, digamos. En realidad, todos los accidentes en ese sentido son investigados, ¿ya? Y al final, en función, digamos, de esa investigación se determina si es un accidente laboral o no es un accidente laboral. Si una persona, por ejemplo, está trabajando en un segundo piso y está bajando, digamos, al primer piso porque va a ir al baño, se tropieza, evidentemente que hay un accidente laboral. Ahora, si está jugando en el living, digamos, y se tropieza con uno de los juguetes del niño, deja de ser un accidente laboral. Entonces, todo accidente debe ser, digamos, investigado y en función de eso, digamos, se califica. Es decir, la frontera existe y hay una calificación posterior en virtud de la naturaleza del accidente, qué lo puede haber provocado y bajo qué circunstancias. Correcto. Claro, y recordemos ahí en un programa que tuvimos algunas semanas atrás con la ex superintendenta María Soledad Ramírez, que el ISL también está fiscalizado por la Superintendencia de Seguridad Social, al igual que las mutuales. Por consiguiente,
si en la calificación que se haga de si esto es accidente doméstico o es accidente del trabajo, ese trabajador igual puede ir a la superintendencia y pedir una reconsideración o un reclamo, y al final manda lo que diga la superintendencia. Y eso también te permite ir uniformando criterios, porque obviamente que lo que te va determinando para un caso es lo que se sigue aplicando para después. Ahora, para el pago de cotizaciones, porque la empresa el ejemplo que dabas tú recién, Manuel, la persona que está en este momento haciendo el trámite en impuestos internos y ya tiene cobertura, igual tiene que pagar las cotizaciones al ISL. ¿Cómo sabe que tiene que empezar a pagar a ese empleador, a esa empresa? Le va a llegar una comunicación: oiga, usted está constituido, tiene trabajadores, está en el ISL por defecto, tiene que cotizar con nosotros. ¿Cómo es esa parte administrativa? Bueno, los empresarios, ¿no es cierto?, lo que hacen es que todos los meses pagan las cotizaciones de sus trabajadores, y la verdad es que cuando pagan las cotizaciones de trabajadores muchas veces no lo saben, pero están pagando, digamos, la cotización, digamos, que tiene que ver con el seguro. Así, por ejemplo, todas las personas que tienen una trabajadora de casa particular están pagando la cotización, y que va generalmente directamente al ISL, a no ser, digamos, de que haya optado, digamos, por estar en alguna mutual. Y eso es súper importante, porque las trabajadoras de casa particular, las nanas, insisto, están cubiertas. Y cuando ellas tienen un accidente de trayecto o tienen un accidente doméstico en la casa, también están cubiertas y pueden asistir, digamos, a cualquier establecimiento público de salud o a cualquiera de las entidades privadas con las cuales tiene convenio el ISL. Es sorprendente esto. Uno tantas veces escucha, oye, no, la gente tiene que rascarse con sus propias uñas. Y hay todo un sistema de seguridad social bien montado y bien establecido en Chile. Y ahí también es importante recordar que la denuncia también la puede hacer el empleador, ¿o solamente tiene que hacer el trabajador? No, la puede hacer el empleador, sí, la puede hacer otra persona. Perfecto. La puede hacer otra persona. Les quiero contar, amigas y amigos, a esta hora de la mañana, si estás escuchando este programa en Agricultura 92.1, si lo estás viendo en este instante el día lunes en estreno en nuestro canal de YouTube, que en AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Y te quiero contar, siempre lo hacemos, que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros. Agricultura TV. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, con Pedro Pizarro, nuestro invitado, Manuel Cañón. La pausa es breve y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en Agricultura 92.1, como todos los días domingo a las 9 de la mañana, haciendo en Simple la pizarra de Pizarro, junto a Pedro Pizarro, con nuestros invitados para hablar de pensiones, de seguridad social, como hoy lo estamos haciendo con Manuel Cañón, exdirector nacional del Instituto de Seguridad Laboral, con quien estamos abordando muchas temáticas respecto a este mundo que es muy importante, pero muchas veces es muy desconocido, Pedro. Así es. Bueno, conversábamos con Manuel respecto de las prestaciones que pueden recibir los trabajadores por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo. Pero hay otra labor que yo creo que es aún más importante que las prestaciones, que es el tema preventivo, que es evitar o tratar de evitar de que existan los accidentes, que las personas se enfermen. Y ahí hay una labor también que presta el ISL para las empresas de asesoría para tomar las medidas en el lugar de trabajo para ir tomando las prevenciones y evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades. Ahí también hay una labor importante que hace el ISL, sobre todo considerando el tamaño de las empresas que están afiliadas. Y fíjate, Pedro, que quizás es una de las labores más relevantes que cumple, porque es la prevención. Durante mi administración yo me coloqué como objetivo generar una cultura preventiva, ¿ya? Hicimos mucha difusión, estuvimos en prensa, estuvimos en programas semanales en radio, etcétera. Y justamente apunta, ¿no es cierto?, a evitar la ocurrencia de accidentes, a mitigar la ocurrencia de accidentes, evitar la ocurrencia de enfermedades. Y avanzamos bastante, que después te voy a contar algunos puntos que son
yo diría, bastante relevantes que hicimos en materia de prevención. Sí, y ahí, si una persona que nos está escuchando ahora, que está afiliada al ISL y quiere tener esta asesoría del ISL para que vayan a su lugar de trabajo o le hagan una capacitación, ¿cómo tiene que hacerlo para poderlos contactar, como para hacer de recibir esta prestación desde el ISL? Bueno, una de las cosas que se generó fue un call center de administración, ¿ya? Un call center de administración. Entonces la persona puede ingresar hoy día a la página web, ver el número del call center, llamar y va a ser atendido por un profesional de la prevención y coordinar, digamos, una visita en su lugar de trabajo. Lo otro es que también puede solicitar una autoevaluación. ¿Cómo está mi empresa en relación a los riesgos laborales? Y se le hace una autoevaluación asistida por un ingeniero en prevención y se detectan, digamos, si hay fallas o si hay riesgos graves que ameriten, digamos, la presencia de un prevencionista de manera física. Sí, bueno, ahí en materia de prevención, ya Eugenio, también te acuerdas tú, durante la época del COVID, que teníamos la ley de retorno seguro y la implementación de los protocolos, nos tocó recorrer gran parte del país con Manuel, visitando empresas y viendo cómo se iban implementando estos protocolos. Sobre todo, ninguno de nosotros había vivido antes la experiencia de una pandemia, y esa fue una experiencia bien interesante de ver cómo las empresas iban tomando las medidas, obviamente que requerían la ayuda, porque en algunos casos no todos sabían cómo hacerlo, pero había una preocupación especial por lo más importante que tiene la empresa, que es la salud y la vida de sus trabajadores. Creo que esa fue una experiencia súper interesante de haberla vivido, de haber recorrido y ver en terreno cómo se iban tomando esas medidas, que los trabajadores lo agradecían, porque obviamente uno se siente tranquilo, y la empresa también agradecía recibir la ayuda con toda lo que era la señalética y con todo lo que era tomar las medidas ya de que precaución lo mencionas, ahí. Pedro, es una cosa realmente bien impresionante porque la implementación de retorno seguro se produce ya después de un año de pandemia, cuando daba la sensación que se podía volver al trabajo, y después la pandemia volvió a rebrotar y tuvimos, recordarán ustedes, 3-4 meses de 2021 donde tuvimos nuevamente cuarentenas totales, y la gente volvía a tener mucho temor, independientemente que ya en el segundo año ya estaba la implementación de las vacunas y todo eso, pero había mucho temor. Y la existencia de estos protocolos, lo que terminaron por hacer era precisamente darle tranquilidad a las personas, no solamente respecto de las medidas que debía tomar la empresa, es decir, era la empresa quien tenía que tomar el toro por las astas sin poner las condiciones para que se pudiesen reducir al máximo la posibilidad de contagio, sino que además la gente tenía certeza que podía ir a trabajar presencialmente sin mayores dificultades. Ese protocolo en particular, quizá como uno ya lo ve a cierta distancia con el COVID en retirada, pero la verdad que fue muy importante para los trabajadores y para un montón de gente que quería volver a trabajar presencialmente. Y fue importante y fue efectivo, Eugenio, porque nosotros, tal como dice Pedro, recorrimos muchas empresas, sacamos estos protocolos que eran protocolos muy simples, que decía qué es lo que tenía que hacer la gente cuando iba en el trayecto desde su casa al trabajo, qué medidas de seguridad tenía que tener en el trabajo, ¿no es cierto?, en las áreas comunes, el lavado de manos, el uso de mascarillas, etcétera. Colocamos landing page en las páginas, colocamos señalética, distribuimos sobre todo en los servicios de salud, material, digamos, de apoyo, mascarillas, etcétera. Y felizmente, lo que los números demostraron al final es que los contagiados en los lugares de trabajo eran muy pocos. Nosotros, producto de este protocolo que sacó el MinSal, que había que salir a hacer la búsqueda activa de casos, me recuerdo que en ese tiempo de 500 VAC que hicimos, solamente encontramos dos contagios, y uno en el lugar de trabajo y el otro que había sido, digamos, fuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, el trabajo que hizo, digamos, el MinSal, que hizo el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Previsión Social y los organismos administradores, todos, fue un trabajo muy efectivo. Sí, y de ahí había que partir también por un tema interno. O sea, el ISL siguió funcionando toda la pandemia. Todos los que estábamos en alguna función relevante en esa época estábamos funcionando todos. Y uno mismo tenía temor. O sea, si uno se iba a recorrer las empresas y uno decía me iré a contagiar, ¿no? Y eso mismo había que partir por los protocolos luego ir viendo los protocolos en las empresas y gracias a Dios nos salió bien y tuvimos una tasa de contagio muy baja dentro de las empresas, que eso es algo que es importante destacarlo y recordarlo. Claro, tal como decía tu Eugenio, ya como ha ido evolucionando el tema de la pandemia, uno ya lo ve como algo lejano, pero la verdad que da la impresión que como que ya no importa la pandemia, digamos, pese a que todavía están los contagios y hay variantes dando vuelta, pero claro, da la impresión que no importa, pero la verdad es que sigue
Sigue siendo vigente y ese fue un instrumento realmente muy importante, instrumento que sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, o sea, sigue vigente durante la alerta sanitaria. Los protocolos tienen que implementarse, van variando dependiendo de en qué etapa de la pandemia estemos. Recordemos también de que está el seguro COVID, que se creó en esa época, que también aquellos que tengan ya más de un año tienen que renovarlo porque el seguro duraba un año y sigue teniendo obligación al empleador de contratarlo para que sus trabajadores tengan cobertura en caso que lamentablemente requieran hospitalización en este tema. Ahí te quiero hacer otra pregunta que también fue parte de tu gestión, Manuel. Te tocó también implementar la ley que puso término a la distinción obrero-empleado, que era una distinción bien odiosa que había en la ley en su momento. ¿Qué implicaba esa distinción y cuál fue el beneficio a nivel, sobre todo, de prestaciones de seguridad social para todos los trabajadores cuando eliminaste esta distinción? Bueno, esta ley partió, ¿no es cierto?, se hizo efectiva a partir del 1 de enero del año 2019. Justamente era una ley que era difícil de entender que en pleno siglo XXI tuviéramos una ley, ¿no es cierto?, que discriminara entre trabajadores en que su mayor realización de trabajo es la parte intelectual que la parte física. La diferencia mayor estaba en que los calificados como obreros solamente podían ser atendidos en establecimientos de salud pública. En cambio, el resto que tenía la calificación de empleado podía ser atendido en establecimientos públicos, pero también privados. ¿Ya? Esta ley lo que hizo fue terminar con esa diferenciación y hoy día los 450.000 trabajadores que tenían esa categoría de obrero, hoy día pueden ser atendidos, digamos, en cualquier establecimiento. Además, perdón, uno entiende el concepto obrero, uno lo entiende más bien con trabajo físico, ¿no? Uno lo asocia básicamente a eso, ¿no? Un trabajo que requiere un despliegue físico importante, cosas que claramente ha ido cambiando con los años. Ya los trabajos son evidentemente mucho más intelectuales y de menor esfuerzo físico. Hay de todo, más intelectuales, pero se puede dar el caso, Eugenio, por ejemplo, de que en la minería se puede dar, por ejemplo. En un andamio va un capataz con un albañil. Se caen y resulta que, como era antes, el albañil estaba obligado a ir a cierto tipo de establecimiento y el capataz podía elegir, ¿ya? O podía ser enviado también. Es una distinción bastante odiosa. Sí. ¿Ya? Claro, y eso se puso término el año... El 1 de enero del año 2019. A mí me tocó en un cargo anterior que yo tuve en el ISL, por ahí por el 2018, acompañar en ese entonces al presidente Piñera. Me recuerdo una empresa que estaba afiliada, que estaba adherida, digamos, al ISL, y en donde se anunció, digamos, esta ley, ya que se promulgó después en el gobierno, digamos, de la presidenta Bachelet. Sí, y también la persona que hace una actividad física está más expuesta a accidentes. O sea, el mismo ejemplo que tú das respecto al andamio, es mucho más fácil o factible que uno tenga un accidente con exposición de altura y lo que sea, que sentado en el escritorio, que son otro tipo de accidentes, otro tipo de enfermedades las que puedes tener ahí. Así que menos mal que podemos poner término a esa distinción. Y hoy en día se pueden atender todos en establecimientos públicos o privados. Que además tiene toda lógica, ¿no? Tiene toda lógica. Bueno, y el ISL, hasta cuando yo estaba, tenía aproximadamente 270 convenios con establecimientos de salud entre públicos y privados. ¿Ya? Perfecto. Otra pregunta. A ver, las empresas se adhieren automáticamente al ISL y luego, si quieren, se pueden cambiar a alguna otra mutual. Pueden postular, ¿no es cierto? Pueden inscribirse a una mutual, digamos, y ser aceptadas. ¿Ya? Uno, a nivel de costo, ¿es lo mismo estar cotizando en el ISL o en alguna mutual? Y lo segundo, a nivel de prestaciones para los trabajadores, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia? No, a nivel de costo es exactamente lo mismo. Si una empresa está pagando una tasa de 0,9, 0,93 en el ISL y se cambia a una mutual, va a seguir con la misma tasa. Y esa tasa, digamos, puede cambiar cada 2 años con la aplicación del decreto 67, que tiene que ver, digamos, con la cantidad de accidentes, de licencias médicas que tuvo la empresa. Puede subir o bajar la tasa, llegar incluso hasta un 6%. O sea, puede tener un recargo si la empresa tuvo más accidentes y si es que al revés tuvo más. Es como el seguro del auto, ¿no? Te baja, claro. Así es. Es como el seguro del auto que te subes en la medida que vas teniendo accidentes. ¿Y a nivel de prestaciones son las mismas? Son exactamente las mismas. Incluso el ISL tiene convenios con los establecimientos de salud de las mutuales, ¿ya? Por lo menos de la H y de la mutual, ¿ya? Y además con otras entidades también del mundo privado. Perfecto, ya, o sea, es exactamente lo mismo y es importante ahí que los trabajadores lo sepan para efectos de que puedan recibir sus prestaciones. También durante tu gestión hablábamos recién del call center. Yo creo que fue como una
cosa que nos pasó en la pandemia, que muchas cosas se automatizaron y no hubo mucho tiempo de prueba y error. Hubo que automatizarlo nomás porque era la forma de hacer las prestaciones. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Las personas se acostumbraron a hacer las consultas por call center? Oye, qué importante eso, porque en verdad no solamente le pasó a ISL, le pasó a IPS, A todos. le pasaron a muchas reparticiones públicas que cuando comienza la pandemia y hubo que encerrar a medio país, o al país entero en verdad, definitivamente estas cositas, ¿no? Los teléfonos, los computadores, el wifi, todo eso fueron el puntal para muchas prestaciones, para muchos servicios sociales que requerían atención. Y eso, claro, también generaba mucho problema para mucha gente que no consideraba estas cosas como muy amistosas. Entonces, también un tema de costumbre de por medio. Seguramente la implementación fue muy compleja, pero la gente, tengo la sensación, no sé si concuerdas conmigo, Manuel, que de alguna manera la gente se acostumbró un poco a resolver el problema con el teléfono en la mano. Bueno, ha habido un cambio cultural fuerte, digamos, en el uso, digamos, de lo que son las tecnologías. Mira, nosotros con orgullo podemos decir que fuimos el primer servicio público que colocamos un servicio virtual en tiempo real, ¿ya? ¿Cómo eso? Colocamos una sucursal virtual de tal manera de que cualquier trabajador, cualquier empleador en el lugar que se encontrara de las 346 comunas del país pudiera, digamos, hacer los trámites tal como si estuviera en una oficina presencial. Esto fue producto de la pandemia, fue un trabajo, digamos, gigantesco que se hizo, digamos, con el Departamento de Tecnología e Información, con operaciones, digamos, con toda la gente, digamos, con la camiseta muy puesta, y logramos montar esta sucursal virtual que me imagino que hasta el día de hoy está funcionando. ¿Y eso funcionaba 24/7? ¿Funcionaba en horario de oficina? No, funcionaba en horario de oficina. En horario de oficina. Y también hubo otra prestación súper importante, me acuerdo, que fue un tema de una asesoría psicológica para las personas a través de un call center. Sí, también, sí. Y eso fue sobre todo en época pandemia, cuando estábamos todos medio psicopateados, que nos íbamos a contagiar y estábamos medio asustados con el tema. Poder dar esa asesoría fue muy relevante. ¿Tuvo harto uso? ¿Llamaba a las personas? ¿Cómo fue el funcionamiento de eso? Bueno, partió lento, pero a medida, digamos, que se fue conociendo, se fue utilizando. Y justamente fue mucha la gente, bueno, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Gente que quedó con algún tipo, que tiene algún tipo de secuela psicológica, producto de la pandemia. Y nosotros teníamos, ¿no es cierto?, esta plataforma telefónica y virtual atendida por psicólogos, en donde las personas, ¿no es cierto?, podían llamar y conversar y plantear sus problemas. Yo no sé si tú te recuerdas, Pedro, que este tema fue un tema muy relevante. En una oportunidad que estábamos en Rancagua, que recién habíamos hecho que volvieran, digamos, los prevencionistas a trabajar a terreno, porque la verdad es que nosotros teníamos que estar en terreno, digamos, atendiendo a las empresas. Y me recuerdo que un prevencionista se acercó y me dijo, director, me dijo, quiero darle las gracias. ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasa? Porque me salvó el matrimonio, ¿ya? Porque llevaba, me dijo, tanto tiempo en la casa que ya con mi señora prácticamente no nos soportábamos. Y el hecho de que tuviéramos que volver, el retorno seguro, lo que conversábamos recién, nos hizo, digamos, cambiar y hoy día estamos en otro estado de ánimo. Sí, ese es un tema importante. Yo también le quiero insistir a Manuel respecto de esta temática, que de hecho es uno de los puntales del programa del presidente Boric, ¿no? Que lo manifestó en algún momento, que es una de las principales consecuencias y secuelas que dejó la pandemia, que uno lo puede ver a todo nivel, ¿no? A nivel a nivel escolar, donde hemos tenido niveles de violencia escolar muy, muy importantes, que muchos atribuyen a los 2 años de encierro. Y en el caso de los trabajadores también hay un tema importante, porque como decía recién Manuel, el encierro obligatorio generó muchas dificultades en los relacionamientos personales, dificultades en los relacionamientos laborales. Hay un tema de por medio y la verdad es que la atención al tema de la salud mental es una cosa realmente prioritaria y muy importante de observar y de ver, ¿no? Sí, claro, y eso súmale que estaban las personas trabajando y estaban los niños también con clases virtuales, claro. Y las casas no estaban preparados para ese esquema. Entonces, claro, te genera unas dinámicas distintas al día a ddía que claramente que te repercuten. Por eso que de repente cuando hay algunas evaluaciones del teletrabajo, el teletrabajo hay que evaluarlo con los niños en el colegio, que es lo que corresponde, que estén en la sala y no uno teletrabajando y los hijos haciendo clase en la misma mesa del comedor. Es muy distinto el escenario. Sí, claro que sí. Es un tema bien complejo. La gente nos sigue haciendo preguntas.Nosotros estamos aquí en Agricultura 92.1, por supuesto, haciendo en simple la pizarra de Pizarro, por supuesto, como todos los días domingo, los días lunes en estreno a las 21 horas en Agricultura TV. Te quiero contar que en AFP Plan Vital hacemos crecer
tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión, y así cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Y no se te olvide, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Pedro Pizarro, con Manuel Cañón, aquí en Siempre en la Pizarra de Pizarro. La pausa es breve y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Bien, estamos de vuelta aquí en Siempre en la Pizarra, empezando en comerciales acá, por supuesto, estos chunchos, descuerando el cometido de la U, hablando de Ojeda, hablando de Neri Domínguez. ¿Y usted, don Eugenio, de qué equipo? No, estoy retirado yo del mundo del periodismo deportivo hace rato. Sí. Ya. No, pero concuerdo con Manuel que a la U le hace falta un poquitito más de consistencia, pero ya lo vamos a ver. No se les olvide, hoy, Deportes en Agricultura, no sé qué hora sale Deportes en Agricultura, hoy ya me lo van a confirmar, a las 2 de la tarde. A las 2 vamos a estar con la jornada de la fecha del fútbol chileno. Salgamos del fútbol, volvamos a la seguridad social, nuestro tema. Pedro, por favor. Así es. Manuel, yo me acuerdo, al final de tu gestión, el ISR sacó un documento, sacó un compendio súper interesante que yo creo relevante difundirlo ahora. Y un compendio que trae toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo que está distribuida en muchas entidades en un solo documento. Entonces, ese documento, ¿dónde está? Está en la página, está físico. ¿Cuánto les costó al ISR poderlo implementar? Y aprovechemos de destacar también que para todas las personas que están en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, es un documento, yo creo, fundamental para el día a día porque está toda la normativa en un solo lugar. Así es. Bueno, dentro de las varias cosas, digamos, que nosotros hicimos en el ISL, sacamos este documento que, permíteme mostrarlo acá. Sí, yo le acabo de decir, este librito, déjame, para gente que está viendo el programa, se lo estoy mostrando acá. Este librito se llama Compendio de Normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo del ISL. Aquí está, es un compendio bastante gordito, pero que tiene toda la información que se necesita. ¿No? Está absolutamente toda la normativa en relación, digamos, a la seguridad y salud en el trabajo. Este compendio nosotros se lo repartimos a las autoridades salientes, a las autoridades entrantes, se lo enviamos a miembros del Poder Judicial, a las universidades, pero era una edición limitada, obviamente, y por lo tanto también se colocó en una modalidad descargable dentro del sitio del ISL y cualquiera persona lo puede, digamos, descargar y como el papel, digamos, sufre lo que es la obsolescencia, también en la página web se puede ir actualizando. Eso es importante, o sea, el texto que se sacó en su momento, si sale una normativa nueva, esto se debiera ir actualizando, entonces si uno lo va descargando va a tener siempre la normativa. Y eso es súper relevante porque de repente uno no sabe qué es lo que hay respecto a ruido, qué es lo que hay respecto de exposición a determinados factores, y aquí uno encuentra toda esa cosa. Todo, están los 17 protocolos, digamos, que exige el MinSal en el tema de seguridad y salud en el trabajo, está la ley 16.744, está toda la normativa de la Dirección del Trabajo, de la Suceso, está absolutamente todo. Este es un trabajo muy bueno que se hizo con el departamento, digamos, jurídico, el departamento de comunicaciones, y que duró bastante tiempo, ¿ya? Tiene una bonita gráfica, es, digamos, amigable, didáctico, es un trabajo bastante interesante. Lo estoy abriendo y tiene mucha norma. Se puede descargar sin costo, ¿cierto? Claro. Sí, sin costo. O sea, ya lo sabe, en la página del ISL puede descargar el compendio, que es muy interesante y muy importante tenerlo a mano. Perdón, déjame hacer una cosa que yo hacía cuando estudiaba leyes. ¿Ya? Revisar cuántas hojas son. Son 680 y... No, 690. Sí, es la lectura del fin de semana. Con eso más o estamos, menos. sí. Son como 690 hojas aproximadamente, lo que habla, insisto, de que aquí está toda la seguridad social en la mano. Es una buena cosa para mucha gente que o la desconoce o quiere saber en casos puntuales respecto de situaciones que ocurren, por supuesto, en el trabajo,
cuál es la normativa que... Sí, pues que yo tuve compete. la fortuna de ser invitado por parte del ISL, de su director nacional en esa época, al lanzamiento del compendio, así que También, pues, eso fue también. muy importante ahí. Manuel, si tú tuvieses que buscar los hitos más relevantes en tu gestión durante el ISL, que yo sé que son varios, pero si uno tuviese que destacar 2 o 3, ¿cuáles serían los aspectos principales que tú destacarías durante tu gestión en el ISL? Mira, Pedro, yo te agradezco bastante la pregunta porque me permite explayarme en algunas cosas. Mira, yo soy ya un profesional senior, tengo bastante trayectoria tanto en empresas privadas, digamos, y también en empresas públicas. Y uno cuando llega a un cargo como este, uno es líder. ¿Ah? Yo siempre he pensado de que los líderes lo que tenemos que inspirar es confianza. ¿Ya? Y en alguna parte, por ahí, en algún diplomado, aprendí que la confianza se basa en 3 patitas. Una es la sinceridad, cuando tu discurso privado es igual a tu discurso público, cuando lo que tú dices hoy día es igual a lo que dices mañana, ¿ya? Y no lo estás cambiando, digamos, continuamente. Lo segundo es la competencia, que la gente te reconozca, digamos, de que tú puedes hacer lo que estás diciendo. Y lo otro es la responsabilidad, ¿no es cierto? En términos que si tú te comprometes a estar a las 8 de la mañana, estás a las 8 y no estás a las 10. En ese sentido, yo me propuse eso en el instituto. Yo llegué a un instituto que tenía un muy mal clima laboral, que estaba muy deteriorado. Tenía por lo menos 3 o 4 direcciones regionales incendiadas, en donde la gente se trataba mal, la gente no se pasaba. Me hice cargo personalmente. Fijé objetivos estratégicos, fijé un objetivo estratégico de ser un referente en seguridad y salud en el trabajo y de ser una institución moderna. ¿Qué significaba ambas cosas? Que tanto los empleadores como los trabajadores protegidos nos reconocieran como tal, participar en las mesas económicas, en las mesas políticas, en donde se hablara de seguridad y salud en el trabajo, organizar webinars. A ti te consta todas las webinars que organizamos en el tiempo Estuvimos en varias, sí. de la pandemia. Hacernos cargo del clima laboral de la organización. Y fuimos construyendo proyectos pequeños, golpes rápidos en temas de prevención. Le colocamos tablets a los prevencionistas. Los prevencionistas iban a terreno, nosotros en el ISL hacemos soberanía, en la Patagonia, en el desierto, etcétera, y con un cuaderno. Cuando le colocaste una tablet, digitaban todo en la tablet, después llegaban y traspasaban automáticamente todo al computador. Se ganó un 30% de horas prevencionistas para una institución que tenía 800.000 puntos y solamente 120 prevencionistas. Creamos una Contraloría Médica, en donde creamos Contralorías zonales. Expliquemos eso porque la persona que nos puede estar escuchando capaz que ni sepa lo que es una Contraloría Médica. ¿Qué hace una Contraloría Médica? Bueno, a ver, esto parte porque las licencias médicas de carácter 5 y 6, que son las de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, pasaban por la CONPIN. Nosotros lo que hicimos es que nos trajimos este trabajo de Contraloría que hacía la CONPIN al ISL. Y con eso, ¿qué ganamos? Ganamos, digamos, de que en promedio 90, 120 días que se demoraban, los llevamos a 30 días. Cuando estamos hablando del target de los trabajadores que tenía el ISL, que son trabajadores muchos vulnerables, digamos, económicamente, no es lo mismo recibir un pago en 120 días que recibirlo los 30 días. No, claro, te ¿Ya? puede marcar una diferencia súper importante para una persona que está accidentada, recibir su ingreso en 120 días más, la persona tiene que seguir viviendo entre medio. O sea, es un tremendo avance Sí, en pero tiempo. hay otra cosa de lo que dice Manuel y que yo considero particularmente importante y que tiene que ver con el hecho histórico que a ti, bueno, a Pedro también, les toca enfrentar una situación inédita en un momento histórico muy especial donde la seguridad social tomó una relevancia particularmente importante a partir del tema de la pandemia. Si el tema de la pandemia no es una cosa menor, la pandemia puso a prueba al Estado de Chile en muchas cosas y dejó en evidencia que estábamos muy retrasados en muchas cosas, pero también dejó en evidencia que había muchas cosas que eran y que constituían desafíos para la institucionalidad que ya estaba creada, ¿no? Para ISL, para Suceso, para la AFC, para las administradoras de fondos de pensiones, para el Estado como tal. Entonces, independientemente de todo el avance que cuenta Manuel, a ti te toca en particular vivir un periodo muy difícil, es una cosa casi como para estudiarlo después en las universidades, ¿no? De cómo el Estado chileno termina reaccionando como tal frente a una coyuntura inesperada de dimensiones gigantescas y brutales que todavía sigue generando secuelas
pero que el Estado sí tuvo respuesta, y tuvo una respuesta efectiva. Tuvo una respuesta efectiva y demasiado efectiva, Eugenio, porque piensa que las licencias médicas producto de la pandemia, tal como decía yo anteriormente, subieron un 624%, ¿ya? Y no obstante eso, bajamos los tiempos de pago de 90 a 30 días, o sea, aumentando el número de licencias, logramos bajar los pagos, el tiempo, digamos, para pagarle a las personas. Creamos las sucursales modelos, que también es otro concepto. A eso iba a ir, también estuvimos inaugurando varias, que era un concepto de sucursales que eran asequibles para personas que tuviesen dificultades de movimiento, tenían, me acuerdo, salas de lactancia, tenían lugar para los niños, tenían salas privadas, porque de pronto hay temas que se conversan en el ISL cuando se notifican algunas resoluciones a personas que son más personales, que uno Sin los duda. puede estar hablando y que esté escuchando el resto de las personas. Y eso, ¿cuántas sucursales nuevas con este concepto nuevo quedaron inauguradas en Chile? Bueno, alcanzamos a inaugurar, Pedro, acuérdate que inauguramos en el norte Iquique, La Serena, en la región metropolitana Puente Alto, O'Higgins y Talca, y yo me imagino, digamos, y espero de que se sigan inaugurando. Y tal como dices tú, eran sucursales, ¿no es cierto?, que contaban con bastantes facilidades. Primero, acceso universal. Era increíble que, siendo el Instituto de Seguridad Laboral, tuviéramos de repente oficinas en donde no podían entrar con una silla de Había ruedas. oficina en un segundo piso. En segundo me acuerdo, piso, con una sí. escalera prácticamente de 45 grados, ¿ya? Con sala de amamantamiento, con sala de entretención para los infantes, con lenguaje de señas y creolé, ¿ya? Señalética, etcétera. Y eso también es súper importante, me acuerdo, para los propios funcionarios, porque tengo que mandarle un saludo a los funcionarios y funcionarias del ISL que nos pueden estar viendo hasta ahora, porque a ellos les cambiaba también su lugar de trabajo. O sea, cuando tú les dabas un lugar de trabajo con todas las prestaciones, que me acuerdo que tenían servicios higiénicos distintos, tenían una cocina distinta, también lo agradecen. O sea, a todo el mundo le gusta trabajar en un lugar más cómodo, más Sin agradable, duda. aparte de los usuarios que iban y tenían una prestación en un lugar mucho más asequible para todos ellos. Este concepto, ¿cómo se les ocurrió empezar a hacer este tema de las oficinas modernas? Bueno, aquí se creó, digamos, un concepto de omnicanalidad, ¿ya? Que tenía que ver con el call center, dirigido, digamos, por la jefa del Departamento de Clientes y Entorno de la época, y ir, digamos, modernizando lo que son las oficinas, digamos, las oficinas. Y yo también quiero tomar tus palabras, yo quiero agradecer, digamos, a toda la gente del ISL, al comité directivo, a los directores regionales, a cada uno de los trabajadores, que en definitiva los directivos fueron caja de resonancia respecto a estos objetivos estratégicos, de tal manera que cada trabajador del ISL, cuando terminaba su jornada de trabajo y se iba a la casa caminando, en la micro, en el metro, etcétera, cansado, pero era capaz de responder la pregunta: ¿qué hice yo hoy día para que esta institución sea un poco más referente en seguridad y salud en el trabajo? Y eso yo creo que lo logramos, y lo logramos con creces. Sí. Perdón, la gente nos está preguntando en nuestras redes sociales, a ver, Manuel, si le podemos recordar, se interesaron por el compendio. ¿Dónde se puede descargar? ¿Se lo puede repetir? Sí, el compendio se puede descargar en la página de web del ISL, que es www.isl.gov.cl. Perfecto. Hemos hablado de lo que se hizo. Ahora, uno siempre queda con alguna autocrítica. ¿Qué quedó pendiente? Bueno, queda pendiente seguir aumentando la cobertura en prevención, ¿ya? Seguir trabajando en ese tema. Tú entenderás que cuando tenemos 800.000 puntos y tenemos 120 prevencionistas, la verdad es que hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo de difusión que tiene que ver con lo que tú planteaste al inicio de esta conversación, en que el ISL todavía no es lo suficientemente conocido, que la gente no conoce todos los beneficios. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que se ha estado haciendo. Acuérdate que sacamos hasta una campaña, digamos, con los descuigatos, digamos, de tal manera Los que generar descuigatos, todavía tengo el tazón de los descuigatos. ya, generar, digamos, una cultura preventiva, pero hay un trabajo que evidentemente hay que ir haciendo en ese sentido. Sí, reitero, yo estoy impresionado con el compendio, ¿eh? El compendio físicamente es realmente impresionante. Manuel, el tema de la pandemia que te comentaba recién y que se ha convertido en un referente importante, como te comentaba recién, puso a prueba al Estado en muchos sentidos, pero también dejó cosas. A tu juicio, ¿cuáles son quizás las cosas más importantes que debemos aprender de una instancia como lo que nos pasó 2020, 2021 y parte de 2021, porque parece que no hay pandemia este año, pero
Pero Sí, que existe. a no descuidarse. Lo que pasa es que, claro, las medidas han sido efectivas y ya llevamos más tiempo acostumbrados a este tema, pero Claro. sigue la pandemia, o sea, La no pandemia se todavía sigue. descuide. Pero, a tu juicio, ¿qué es lo que nos dejó desde el punto de vista Mira, de yo la creo seguridad social? Yo y creo laboral? que hay un concepto que es súper importante y que yo me cansaba de repetirlo cada vez, digamos, que tenía un espacio como este, y que es el concepto del autocuidado, ¿ya? Yo he tenido oportunidad de viajar este último tiempo, a estar afuera, y la verdad es que es extraño, porque cuando, por ejemplo, estuve hace poco tiempo en Estados Unidos y yo veía en la calle a alguien con mascarilla y yo decía, debe ser chileno, porque la verdad es que no se usa, no se usa. Sí, es impresionante, en Claro. diferentes partes Ya. de América pasa. Mi mamá Ya. estuvo hace unas semanas en Uruguay, y en Uruguay nadie ocupa mascarilla públicamente, y mi mamá era Sí, pero era que- mascarilla, y se topó con alguien con mascarilla y era chileno. Sí. Pero ahora en invierno, cuando tú en las mañanas cuando hace frío, yo me pongo una mascarilla feliz porque la verdad es que hasta te tempera un poco la temperatura cuando tú vas Claro, caminando bueno, en la calle. independientemente que se te empañen los lentes, pero También. en Eso Asia nadie, se utiliza nadie ha logrado mucho. solucionar el tema de los lentes. Tú pones la mascarilla y con No, los lentes tremendo. se te empañan siempre, No. sobre todo cuando hay humedad. Esa cuestión es... Pero volvamos, saltemos de la humedad de los lentes de Pedro Pizarro a lo que estaba hablando Manuel respecto de las cosas que nos había dejado la pandemia. Bueno, además, ¿no es cierto?, todo lo que es la higiene personal, que generalmente todos andamos con un frasquito de alcohol, ¿no es cierto? Alcohol gel, aclaremos. Alcohol Sí, de por alcohol favor, gel, aclaremos. sí, aclaremos. Aclaremos, ¿ya? Te cambió el mundo del trabajo. Hoy día todavía el trabajo a distancia, el teletrabajo, sigue, y yo creo que llegó para quedarse. Y está siendo efectivo, Mejora la calidad de vida de la gente también, ¿no? Porque se reduce quizá, a ver, no solamente se reduce el riesgo de los traslados, sino que además se produce una cosa fantástica y muy interesante. Por eso es que a mí, cuando se habla del trabajo del siglo XXI y cuando se habla de la reducción de horas y todo eso para mejorar la calidad de vida, en verdad la calidad de vida se mejora exponencialmente evitando los traslados y trabajando en casa. O sea, las labores que son teletrabajables, claramente. Pero por supuesto. Y eso es algo que yo creo, concuerdo contigo, Manuel, llegó para quedarse. Posiblemente habían temores tanto de trabajadores como de empleadores de cómo iba a funcionar esto. No hubo tiempo de prueba y error, tuvo que ir todo el mundo que podía teletrabajar. Y yo diría que a nivel general ha funcionado bien, las personas lo hacen de forma responsable y los empleadores se dan cuenta que sus trabajadores cumplen con la pega. La cumplen estando en el lugar de trabajo o estando en la casa. Entonces yo creo que es una cosa que llegó para quedarse. Ahora, trae unas obligaciones de implementar mejor las casas, de darle a los trabajadores todas las medidas de seguridad, Claro, y pero los es un equipos y desafío cosas por el distinto, porque estilo. cuando No. se habla mucho del mundo del trabajo y de que la gente esté más tiempo con su familia, la verdad es que el teletrabajo permitió que al menos 2 horas del día, en vez de estar arriba de una micro o arriba del metro, estás en tu casa. Sí, correcto. Y estás con tu gente. Ahí ya hay un cambio importante, un cambio sustancial respecto a cómo atender el trabajo también en complemento con la vida personal. se ganan calidad de vida. Sin duda. Es un Sí. importante. ¿Y algo más a tu juicio, aparte del teletrabajo y el concepto del autocuidado que nos haya dejado la pandemia? A lo mejor te lo estoy preguntando desde la perspectiva del Estado. Tenemos que prevenir más, tomar en consideración este tipo de cosas que pueden volver a pasar, de incidentes, de circunstancias, de tragedias que puedan ocurrir y a lo cual debamos necesariamente estar preparados para reaccionar. Bueno, evidentemente yo creo que Chile fue un ejemplo en el mundo de cómo enfrentó la pandemia, ¿ya? Y evidentemente hay que estar con las antenas puestas porque no estamos libres, digamos, y ojalá que no ocurra, pero de que vuelva, digamos, un virus. De hecho, escuchaba ayer que algo estaba ocurriendo nuevamente en África, digamos, y por lo tanto, bueno, el Estado siempre tiene que estar atento, digamos, y presente para este tipo de situaciones. Sí, bueno, se nos ha pasado volando Se el acabó. tiempo, se nos acabó el tiempo, así que, Manuel, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hemos aprendido de un aspecto de la seguridad social que probablemente no era tan conocido, hemos aprendido de lo que es el ISL, muchas personas que nos están siguiendo a esta hora probablemente se han dado cuenta de que tienen una cobertura en el ISL que antes no lo sabían, y ya saben que si llegan a tener algún accidente o alguna enfermedad profesional pueden hacer la denuncia en la página y van a tener cobertura, y con una cobertura 100%, sin copago, a diferencia de lo que te puede pasar con FONASA o ISAPRE. Así que creo que hemos aprendido mucho respecto de lo que es el ISL. Así que, Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a usted, y aprovecho la oportunidad de enviarles un cariñoso abrazo a todos los trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral. Bueno, y este par de chunchos se va a quedar acá, día domingo, reitero, a esta hora de la mañana se preparan porque a las 2 de la tarde tenemos Deportes en Agricultura, vamos a tener por supuesto la fecha, y si está viendo usted este programa el día lunes, en nuestro estreno en Agricultura TV, no se le olvide que el próximo día lunes vamos a estar acá mismo con más en Simple
la pizarra de Pizarro. Han sido muy amables, muchas gracias, sean felices, que les vaya muy bien. Chao. En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.